Hace unos 4.600 millones de años, en un rincón ordinario de la Vía Láctea, un vasto remolino de gas y polvo comenzó a girar con una lentitud que, medida en escalas humanas, podría confundirse con quietud. Se trataba de la nebulosa solar, una nube interestelar enriquecida por generaciones previas de estrellas que habían muerto explosivamente, sembrando el espacio con elementos pesados como hierro, silicio, carbono y oxígeno. Esa herencia estelar, suspendida en un vacío casi absoluto, contenía los ingredientes necesarios para la formación de un sistema completo. El proceso no comenzó con violencia, sino con un cambio sutil en la estabilidad. Una onda de choque, quizá el estallido cercano de una supernova, perturbó el equilibrio y obligó a la nube a iniciar su lento colapso gravitacional. Ese gesto inicial sería el origen remoto del planeta que algún día albergaría océanos, montañas, bosques y seres conscientes. A medida que la nebulosa se contraía, la gravedad concentró la mayor parte de su masa en el centro. Ese punto, cada vez más denso y caliente, daría lugar al futuro Sol. Al mismo tiempo, el material restante comenzó a configurarse en un disco protoplanetario aplastado, similar a un anillo de polvo brillante que giraba alrededor del nacimiento estelar. Dentro de ese disco, partículas diminutas colisionaban una y otra vez. Algunas se fragmentaban, otras se adherían formando agregados mayores y otras eran expulsadas por las turbulencias. Esa danza caótica, repetida durante millones de años, inició el proceso de acreción, por el cual granos microscópicos se transformaron en cuerpos cada vez más grandes. Primero rocas del tamaño de guijarros, luego bloques de varios metros, hasta que finalmente aparecieron los primeros planetesimales. Los planetesimales eran fragmentos sólidos capaces de atraer material mediante su propia gravedad. En la región interna del disco, compuesta principalmente por minerales rocosos y metales, estos cuerpos comenzaron a chocar y fusionarse, dando lugar a embriones planetarios. Uno de ellos, situado a una distancia óptima del naciente Sol, acumuló suficiente masa para convertirse en un protoplaneta. Su superficie era un océano de magma, un mundo infernal bombardeado constantemente por meteoritos y atravesado por corrientes convectivas que mezclaban sus componentes internos. A ese cuerpo en formación lo llamamos hoy Tierra. Durante los primeros cientos de millones de años, el joven planeta era irreconocible. No existían continentes, ni mares, ni atmósfera estable. La superficie era un océano incandescente con temperaturas que podían superar los 1000 grados, y el cielo estaba cubierto por gases tóxicos que escapaban de su interior. Vapor de agua, dióxido de carbono, monóxido de carbono, amoníaco, metano y sulfuros. Cada impacto de un asteroide o cometa liberaba una energía equivalente a miles de bombas nucleares, rehaciendo la topografía, vaporizando minerales y generando nuevas plumas de gas que engrosaban la atmósfera primitiva. La Tierra no era aún un hogar. Era un laboratorio de procesos geológicos que definían su identidad futura. Uno de los eventos más determinantes de esta etapa fue el impacto que dio origen a la Luna. Según la hipótesis más aceptada, hace unos 4.500 millones de años, un cuerpo del tamaño de Marte, conocido como Theia, colisionó contra la joven Tierra en un choque oblicuo y devastador. La energía liberada fundió completamente las capas externas del planeta, expulsó enormes cantidades de material al espacio y creó un anillo de escombros que, en cuestión de décadas o siglos, se fusionó para formar nuestro satélite. La Luna recién nacida orbitaba a una distancia mucho menor de la actual. Su presencia estabilizó el eje de rotación terrestre y reguló las mareas, factores que tendrían un impacto profundo en la futura aparición de vida. Sin ese impacto, la historia del planeta habría seguido un rumbo completamente distinto. Con el paso del tiempo, la Tierra comenzó a enfriarse. Aunque la superficie seguía dominada por el magma, las capas externas empezaron a solidificarse formando la primera corteza. Era una corteza frágil, continuamente resquebrajada por el calor interno y los impactos, pero representaba el inicio de la geología tal como la conocemos. En paralelo, los gases que escapaban del interior del planeta se acumularon hasta formar una atmósfera densa y opaca, compuesta mayormente por dióxido de carbono y vapor de agua. La temperatura era tan alta que el vapor no podía condensarse, pero a medida que el planeta perdía calor, el ciclo comenzó a cambiar lentamente. El enfriamiento permitió que, por primera vez,
el vapor de agua se condensara en forma de lluvia. No una lluvia pasajera, sino un diluvio incesante que pudo haber durado miles o incluso millones de años. Las gotas caían sobre superficies ardientes, evaporándose inmediatamente en columnas de vapor, pero la persistencia del fenómeno terminó por enfriar lo suficiente el planeta para permitir que el agua liquidada comenzara a acumularse en depresiones y cuencas. Así se formaron los primeros océanos, cuerpos primitivos que cubrirían gran parte de la superficie y abrirían el camino para la química que daría origen a la vida. Mientras tanto, en el interior del planeta continuaban procesos fundamentales. La diferenciación de materiales, es decir, la separación entre núcleo, manto y corteza, estaba en pleno desarrollo. Los elementos más pesados, como el hierro y el níquel, migraron hacia el centro para formar un núcleo metálico que generaría el campo magnético terrestre. Este campo, esencial para la vida futura, protegió a la atmósfera de los vientos solares y evitó que el planeta quedara desnudo frente a la radiación cósmica. La combinación entre un núcleo activo, una luna estabilizadora y la presencia continua de agua líquida colocó a la Tierra en una posición excepcional dentro del sistema solar. La atmósfera temprana, aún densa y carente de oxígeno libre, ejercía un efecto invernadero considerable. El dióxido de carbono atrapaba el calor solar y evitaba que los océanos se congelaran, manteniendo al planeta en un estado apto para reacciones químicas complejas. Los minerales presentes en el agua, como silicatos, carbonatos, sulfuros y metales disueltos, proporcionaron un entorno rico en nutrientes que facilitaría la formación de moléculas orgánicas. Este punto es crucial. Aunque la Tierra primitiva era extremadamente hostil para los seres vivos modernos, contenía los ingredientes fundamentales para que la vida emergiera en algún momento del futuro cercano. Los océanos, en su juventud, eran densos, cálidos y teñidos por compuestos químicos. En sus profundidades, cerca de fuentes hidrotermales capaces de expulsar agua mineralizada a temperaturas extremas, comenzaron a reunirse moléculas cada vez más complejas. La energía proveniente del magma, combinada con la presencia de minerales catalizadores y un entorno químico dinámico, generó las condiciones que permitirían la formación de estructuras autosuficientes, los precursores de las primeras células. Aunque ese logro pertenece al capítulo siguiente, su semilla se plantó en esta etapa inicial. Desde la superficie, la Tierra habría parecido un paisaje extraño: océanos turbulentos, volcanes activos escupiendo lava y ceniza, una atmósfera opaca filtrando la luz solar en tonos rojizos y una luna gigantesca dominando el cielo nocturno. Era un mundo convulso, pero no caótico. Cada proceso tenía un rol preciso en la evolución del planeta. Las placas tectónicas, aún en configuración inicial, comenzaban a moverse lentamente, anticipando la formación de protocontinentes. El calor interno alimentaba erupciones constantes que enriquecían los suelos marinos con minerales esenciales. Todo estaba encaminado hacia la creación de un escenario donde la vida pudiera emerger por primera vez en la historia cósmica de nuestro mundo. La Tierra dejó atrás su infancia infernal cuando los océanos estabilizados, la atmósfera en equilibrio y la geología interna ordenada crearon un planeta sorprendentemente preparado para un acontecimiento sin precedentes: el surgimiento de la vida. El Precámbrico y el surgimiento de la vida. El Precámbrico abarca casi el 90% de toda la historia de la Tierra, una extensión temporal tan vasta que supera la imaginación humana. Durante este periodo, que se extiende desde la formación del planeta hace 4.600 millones de años hasta hace unos 541 millones, la Tierra transformó su superficie, su atmósfera y su química interna para convertirse en un mundo capaz de albergar formas de vida complejas. Lo que hoy conocemos como continentes, mares y ciclos biológicos apenas eran insinuaciones en un escenario profundamente diferente al actual. Sin embargo, fue aquí, en estos primeros eones, llamados Ádico, Arcaico y Proterozoico, donde surgió el acontecimiento más trascendental de toda la historia natural: el origen de la vida. Hace unos 4.000 millones de años, la Tierra todavía estaba marcada por un bombardeo constante de asteroides. Muchos de esos impactos liberaban una energía devastadora capaz de vaporizar océanos enteros en cuestión de horas. Este período, conocido como bombardeo intenso tardío, parecía incompatible con cualquier forma de vida duradera.
Cada avance era borrado por un nuevo choque, y sin embargo, al disminuir la intensidad de los impactos y estabilizarse las temperaturas, el planeta comenzó a ofrecer entornos propicios para el surgimiento de la química prebiótica. La presencia abundante de agua líquida, minerales reactivos y fuentes de energía, como rayos solares, descargas eléctricas y actividad volcánica, creó un caldo primitivo fértil para la formación de moléculas orgánicas complejas. En las profundidades de los océanos, cerca de fumarolas hidrotermales y respiraderos volcánicos, se daban las condiciones ideales para la síntesis de moléculas precursoras de la vida. Estas estructuras expulsaban agua supercaliente cargada de minerales como hierro, níquel y azufre, que actuaban como catalizadores naturales. A lo largo de millones de años, las moléculas orgánicas empezaron a organizarse en patrones más estables, capaces de almacenar y transferir información química. Es en este entorno donde muchos científicos sitúan el origen de los primeros protosistemas. Agregados de lípidos y moléculas autorreplicantes que, sin ser aún células, representaban un avance decisivo hacia la biología. La transición de química a biología fue gradual y probablemente se produjo en múltiples lugares a la vez. De estos experimentos naturales surgieron las primeras células primitivas conocidas como protocélulas. Estas unidades, constituidas por membranas lipídicas sencillas, podían rodear su propio material genético rudimentario y metabolizar sustancias del entorno. Aunque extremadamente frágiles, estas protocélulas tenían una cualidad crucial: podían replicarse con errores y variaciones. Esos errores no eran fallas, sino oportunidades evolutivas. Con cada duplicación imperfecta surgían nuevas posibilidades. Así nació la competencia molecular que daría forma a toda la historia evolutiva posterior. Hacia los 3.800 millones de años ya existían organismos unicelulares funcionales. Las primeras bacterias eran diminutas, invisibles al ojo humano y extraordinariamente resistentes. Su capacidad para sobrevivir en ambientes extremos con aguas ácidas, temperaturas elevadas y ausencia total de oxígeno marcó el comienzo de la vida en la Tierra. La atmósfera de aquel tiempo era muy distinta a la actual. No contenía oxígeno libre y estaba compuesta mayormente por dióxido de carbono, metano y amoníaco. Sin embargo, estas condiciones eran suficientes para sostener enormes poblaciones de microorganismos anaerobios. Con el tiempo, algunas de estas bacterias desarrollaron un mecanismo revolucionario: la fotosíntesis primitiva. No era la fotosíntesis moderna basada en oxígeno, sino una forma ancestral que utilizaba compuestos como el sulfuro de hidrógeno para obtener energía. No obstante, el verdadero cambio llegó con la aparición de los primeros organismos capaces de realizar fotosíntesis oxigénica, posiblemente cianobacterias, hace unos 2.700 millones de años. Estas criaturas microscópicas transformaron por completo la química del planeta. Utilizaban la luz solar para convertir dióxido de carbono y agua en energía, liberando oxígeno como subproducto. Era un proceso silencioso, pero su impacto fue colosal. El oxígeno comenzó a acumularse en la atmósfera y los océanos, desencadenando uno de los eventos más importantes de la historia terrestre, la Gran Oxidación, ocurrida hace aproximadamente 2.400 millones de años. La presencia creciente de oxígeno fue letal para numerosas especies anaerobias, provocando extinciones masivas invisibles a nuestros ojos, pero al mismo tiempo abrió caminos evolutivos completamente nuevos. El oxígeno permitió formas de metabolismo más eficientes y generó la capa de ozono, que protegió la superficie del planeta de la radiación ultravioleta. Sin esta transición, la vida compleja jamás habría tenido oportunidad de desarrollarse. Durante el Proterozoico, los océanos se llenaron de estructuras peculiares conocidas como estromatolitos, montículos formados por capas de bacterias y sedimentos. Estos fósiles vivientes, que aún existen en pocos lugares del mundo, testimonian la dominación prolongada de las bacterias fotosintéticas. Pero el verdadero salto evolutivo del Precámbrico no fue la diversificación de las bacterias, sino la aparición de las primeras células eucariotas, un evento ocurrido hace unos 1.800 millones de años. A diferencia de las bacterias, estas células poseían un núcleo definido, organelos internos y una maquinaria genética mucho más avanzada.
Su origen, según la teoría endosimbiótica, se debe a la fusión de varios microorganismos independientes. La simbiosis entre una célula ancestral y una bacteria que se convirtió en mitocondria marcó el nacimiento de la complejidad biológica. Con el establecimiento de los eucariotas, la vida comenzó a explorar nuevas formas y estrategias. Hace unos 1.200 millones de años surgieron los primeros organismos multicelulares, seres que unieron células especializadas para desempeñar funciones distintas dentro de un mismo cuerpo. Este avance permitió aumentar el tamaño, la eficiencia y la complejidad de los organismos. Ya no eran simples células aisladas, sino comunidades coordinadas. Así aparecieron las primeras algas rojas, verdes y marrones, que aportaron variedad a los ecosistemas marinos. Aunque estos seres multicelulares primitivos distaban mucho de los animales actuales, representaban una innovación fundamental: la cooperación celular que permitiría la aparición de criaturas cada vez más elaboradas. El Precámbrico también fue escenario de transformaciones geológicas profundas. Los continentes, que empezaban como protocontinentes fragmentados, se unieron y separaron repetidas veces, formando supercontinentes como Baalbará, Ur y Rodinia. Estas fusiones y rupturas reorganizaron mares, atmósferas y climas, afectando directamente la evolución de los seres vivos. Las glaciaciones globales, conocidas como tierras bola de nieve, cubrieron casi todo el planeta con hielo hace entre 720 y 635 millones de años. Estas eras glaciales extremas ejercieron una presión evolutiva enorme, eliminando gran cantidad de organismos, pero permitiendo que sobrevivieran aquellos capaces de adaptarse a condiciones hostiles. Tras cada glaciación, la vida resurgía con renovada diversidad. Hacia finales del Precámbrico, aproximadamente hace 600 millones de años, surgió la biota de Ediacara, una colección de organismos de cuerpo blando que representan los primeros animales macroscópicos conocidos. Estas criaturas, de formas enigmáticas y difíciles de clasificar, poblaban los fondos marinos tranquilos. Algunos tenían formas de discos, otros parecían plumas, cintas o estructuras segmentadas. No se parecen a nada que exista hoy, pero son la evidencia de que la vida multicelular compleja ya estaba consolidándose. Su presencia anuncia la inminente revolución biológica que transformaría la Tierra de manera irreversible, avanzando hacia el final del Precámbrico. Los últimos millones de años se llenaron de señales de que la vida estaba lista para un salto sin precedentes: el desarrollo de esqueletos, movilidad avanzada y depredación activa. La explosión cámbrica. Hace aproximadamente 541 millones de años, la Tierra se encontraba al borde de una transformación que alteraría para siempre el curso de la vida. Durante miles de millones de años, los océanos habían estado poblados en su mayoría por organismos diminutos, simples y de cuerpo blando. Bacterias, algas, esponjas primitivas y criaturas apenas distinguibles a simple vista. Pero al comenzar el período cámbrico, algo extraordinario sucedió. En un lapso que, geológicamente, equivale a un parpadeo, surgió una explosión de diversidad biológica sin precedentes. Esta aceleración evolutiva, conocida como la explosión cámbrica, dio origen a casi todos los grandes grupos de animales que existen hoy. La vida pasó de ser una sombra microscópica a desplegar un desfile de criaturas complejas, con cuerpos articulados, órganos internos, sistemas nerviosos y estructuras defensivas. Las causas exactas de este fenómeno siguen siendo objeto de debate, pero los científicos coinciden en que se debió a una combinación de factores que convergieron de manera única. Uno de ellos fue el incremento de oxígeno en los océanos. Durante el Proterozoico, la fotosíntesis realizada por cianobacterias y algas había liberado oxígeno durante millones de años, permitiendo que alcanzara niveles suficientes para sostener organismos mayores y metabólicamente más exigentes. Otro factor clave fue el desarrollo de genes reguladores capaces de controlar la formación del cuerpo, entre ellos los genes Hox, que permiten a los organismos definir estructuras como cabeza, cola o segmentos corporales. Esta innovación genética abrió puertas evolutivas que hasta entonces estaban cerradas. La liberación del clima tras las glaciaciones de tierra bola de nieve también desempeñó un papel decisivo. Tras millones de años de hielo global, la Tierra entró en una fase de calentamiento que transformó los océanos en ambientes más estables y ricos en nutrientes.
Las corrientes marinas reorganizadas transportaban minerales esenciales, favoreciendo la proliferación de algas y el aumento de la productividad biológica. Con mayor disponibilidad de alimento, las cadenas tróficas comenzaron a desarrollar complejidad. Por primera vez, surgieron interacciones depredador-presa en gran escala, impulsando una carrera armamentista evolutiva que estimuló la aparición de caparazones, púas, ojos complejos y sistemas de locomoción avanzados. Entre los protagonistas más emblemáticos del Cámbrico se encuentran los trilobites. Estos artrópodos tempranos, provistos de un exoesqueleto duro segmentado, ojos compuestos y patas articuladas, dominaron los mares durante casi 300 millones de años. Su diversidad era asombrosa. Algunos medían apenas unos milímetros, mientras que otros alcanzaban longitudes superiores a los 70 centímetros. Los trilobites fueron de los primeros animales en desarrollar sentidos avanzados y comportamientos más complejos, como la capacidad de enrollarse para protegerse de depredadores. Su registro fósil es tan abundante que se ha convertido en uno de los símbolos más reconocibles de esta era. Otro grupo notable fue el de los arqueociatos, organismos marinos con forma de vasos porosos que habitaron los primeros arrecifes del planeta. Junto a ellos surgieron esponjas más sofisticadas, animales gusanoides segmentados y los primeros moluscos con conchas mineralizadas. La biomineralización, es decir, la capacidad de producir estructuras duras como conchas, placas o espinas, fue una de las innovaciones más determinantes del Cámbrico. Permitió a los organismos protegerse, controlar su flotabilidad y explorar nuevos nichos ecológicos. Esta habilidad transformó radicalmente los ecosistemas marinos, pero si una criatura simboliza el espíritu experimental del Cámbrico, es Anomalocaris. Este depredador gigante, que podía alcanzar 1 metro de longitud, contaba con apéndices frontales en forma de garra, una boca circular con placas afiladas y un cuerpo ondulante capaz de desplazarse con rapidez. Fue uno de los primeros superdepredadores de la historia. Sus grandes ojos compuestos, con miles de lentes individuales, le daban una visión extraordinaria. Para la fauna blanda y sin defensas de la época, Anomalocaris representaba una amenaza constante. Su existencia demuestra que la depredación ya era un motor importante de la evolución, presionando a otros organismos para desarrollar armaduras, espinas o estrategias de camuflaje. Cerca de él vivieron criaturas igualmente sorprendentes, como Ayucigenia, un pequeño animal de cuerpo tubular provisto de espinas dorsales agudas y tentáculos blandos en la parte inferior. Durante décadas, los paleontólogos interpretaron erróneamente su orientación, representándolo boca abajo o incluso invertido. Su anatomía retorcida y su apariencia extraña han hecho de Ayucigenia uno de los fósiles más emblemáticos del Cámbrico. También surgió Opavinia, un animal de 5 ojos y un apéndice frontal articulado en forma de trompa, capaz de atrapar presas en los sedimentos. Este nivel de experimentación anatómica era una señal clara de que la evolución estaba explorando todas las posibilidades. Otro actor importante fue Wiwaxia, un organismo cubierto de escamas y espinas cuyo origen evolutivo sigue siendo objeto de estudio. Su cuerpo ovalado y su armamento defensivo evidencian la presión que ejercían los depredadores emergentes. En los fondos marinos también prosperaron los lobopodios, antepasados de los actuales onicóforos, así como gusanos segmentados con cuerpos más organizados que permitían movimientos precisos. A su alrededor, diminutas criaturas nadaban entre nubes de plancton, mientras que escurridizos depredadores merodeaban entre colonias de organismos filtradores. La fauna del Cámbrico, lejos de ser un conjunto de criaturas aisladas, representaba la primera estructura ecológica compleja de la historia. Había animales excavadores que removían los sedimentos, filtradores que limpiaban el agua, nadadores que recorrían las columnas marinas y depredadores que dominaban la cadena alimenticia. Los ecosistemas se diversificaron en todo tipo de nichos: plataformas poco profundas, fondos lodosos, arrecifes emergentes y zonas más profundas bañadas por corrientes frías. La vida comenzaba a tejer redes intrincadas de relaciones ecológicas. El registro fósil del Cámbrico también incluye huellas, madrigueras y rastros que revelan comportamientos complejos, animales que cavaban túneles, dejaban marcas de arrastre o modificaban su entorno al desplazarse.
Estos rastros, conocidos como ignofósiles, son tan importantes como los restos corporales, pues indican que la actividad animal se intensificó por primera vez. La vida influía directamente en la geología, aireando los sedimentos, redistribuyendo nutrientes y modificando la estructura física del fondo marino a lo largo de los siguientes millones de años. Esta ola de diversidad no se detuvo. Aunque muchas de las criaturas más extrañas desaparecieron, los linajes principales perduraron. De los artrópodos surgirían insectos, crustáceos y arácnidos. De los cordados primitivos, organismos con una estructura flexible llamada notocorda, descenderían peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos. El Cámbrico fue el punto de partida de la gran narrativa evolutiva que definiría las eras futuras. El Paleozoico temprano. Tras la explosión cámbrica, los océanos del planeta se convirtieron en escenarios de una diversidad biológica sin precedentes. Era el comienzo del Paleozoico temprano, una etapa que abarca los períodos Cámbrico tardío, Ordovícico y Silúrico, donde la vida consolidó sus estructuras fundamentales y comenzó a experimentar con nuevas formas, tamaños y comportamientos. La Tierra era todavía un mundo dominado por el mar, pero los ecosistemas se volvían más complejos cada millón de años. La evolución no avanzaba ya a tientas. Había adquirido ritmo, competencia y propósito ecológico. Al iniciar el Ordovícico, hace unos 485 millones de años, la Tierra estaba cubierta en gran parte por mares cálidos y poco profundos. Las corrientes distribuían nutrientes con eficiencia, y los niveles de oxígeno se mantenían lo suficientemente altos para permitir la proliferación de organismos más exigentes metabólicamente. La mayoría de las masas continentales se encontraban agrupadas en varias placas menores que se desplazaban lentamente, formando archipiélagos tropicales y plataformas continentales extensas. Estos entornos proporcionaron el escenario ideal para la aparición de formas de vida más elaboradas. Los animales que habían surgido en el Cámbrico comenzaron a diversificarse de manera espectacular. Los trilobites seguían siendo abundantes y variados, pero otros grupos empezaron a ocupar roles cada vez más importantes. Entre ellos destacaron los braquiópodos, organismos de concha dura que se anclaban al sustrato y filtraban partículas del agua. Su enorme éxito llevó a que dominaran grandes extensiones del fondo marino. A su alrededor florecieron los briozoos, animales coloniales capaces de construir estructuras complejas que ofrecían refugio a pequeñas criaturas. Estos organismos eran los arquitectos silenciosos de los ecosistemas paleozoicos. En este periodo emergieron también nuevos depredadores que transformaron las relaciones ecológicas. Los nautiloideos, antepasados de los actuales nautilus, desarrollaron conchas cónicas y movilidad a chorro, lo que les otorgaba una ventaja significativa frente a presas lentas y organismos de cuerpo blando. Con tamaños que en algunos casos superaban los 2 metros de longitud, estos cazadores se convirtieron en los señores de los mares ordovícicos. Su mera presencia impulsó una nueva carrera evolutiva. Animales con conchas más gruesas, espinas defensivas, movimientos evasivos y estrategias de enterramiento aparecieron en respuesta a estos superdepredadores. Mientras tanto, los arrecifes comenzaron a expandirse gracias al incremento de esponjas, algas calcáreas y organismos coralinos primitivos. Aunque no eran corales modernos, estas estructuras proporcionaban estabilidad ecológica, creando oasis donde la biodiversidad se multiplicaba. Entre las grietas y sobresalientes de estos arrecifes, florecieron criaturas como los primeros equinodermos complejos, parientes de estrellas de mar y erizos, con formas extravagantes y brazos articulados que les permitían filtrar alimento. Uno de los avances evolutivos más significativos del Paleozoico temprano fue el surgimiento de los conodontos, pequeños animales con cuerpos serpentiformes y estructuras bucales formadas por elementos dentales fosfatados. Estos elementos, que se fosilizan con facilidad, se convirtieron en herramientas esenciales para los geólogos modernos debido a su utilidad en la datación de rocas sedimentarias. Los conodontos no eran grandes ni dominantes, pero representaban una innovación crucial. Los primeros esqueletos internos complejos, antecedentes remotos del desarrollo de vértebras y mandíbulas. Sin embargo, el verdadero protagonismo del Paleozoico temprano lo tomaron los peces.
Los primeros vertebrados con espinas dorsales rudimentarias habían surgido en el Cámbrico tardío, pero en el Ordovícico y Silúrico comenzaron a diversificarse. Los agnatos, peces sin mandíbulas, dominaron estas aguas. Su cuerpo estaba recubierto de placas óseas en algunos casos, lo que les ofrecía protección frente a depredadores. Su boca circular y simple les permitía alimentarse filtrando partículas o succionando sedimentos, inaugurando nuevas estrategias alimenticias que impulsaron la diversificación ecológica. Durante el Silúrico, hace unos 443 a 419 millones de años, los océanos presenciaron la aparición de una de las innovaciones más trascendentales de toda la evolución. La mandíbula. Los peces con mandíbulas, como los placodermos y los acantodios, abrieron un abanico completamente nuevo de posibilidades. Por primera vez, animales vertebrados podían morder, triturar, desgarrar y capturar presas activamente. Este desarrollo detonó una competencia feroz entre depredadores y presas, acelerando aún más la evolución. Los placodermos, con sus impresionantes placas óseas que cubrían gran parte de su cuerpo, fueron algunos de los vertebrados más formidables del Paleozoico temprano. Al mismo tiempo, los ecosistemas comenzaron a mostrar mayor complejidad vertical. Algunas zonas de los mares recibían suficiente luz, mientras que regiones más profundas permanecían en penumbra, generando estratos ambientales con comunidades distintas adaptadas a cada nivel. Los organismos filtradores dominaban las áreas iluminadas, depredadores acechaban en zonas intermedias, criaturas ciegas y especializadas habitaban las oscuridades. La vida estaba aprendiendo a ocupar cada rincón disponible del planeta. Aunque el Paleozoico temprano siguió siendo un mundo fundamentalmente marino, pequeños cambios comenzaron a anunciar la futura conquista de la tierra firme. En las zonas costeras se formaban charcas intermareales donde algas y microbios vivían expuestos a ciclos recurrentes de humedad y desecación. Algunas algas verdes desarrollaron estructuras respiratorias primitivas que les permitieron sobrevivir fuera del agua durante periodos breves. Estos organismos serían los antepasados de las primeras plantas terrestres. A medida que el Silúrico avanzaba, la atmósfera aumentaba lentamente en contenido de oxígeno y los suelos costeros, todavía delgados y pobres, comenzaron a ser colonizados por musgos y plantas simples sin raíces profundas. Aunque aún diminutas, estas plantas inauguraron un cambio ecológico profundo. Por primera vez, organismos complejos modificaban físicamente el paisaje terrestre, reteniendo humedad, estabilizando sedimentos y creando microhábitats para otros seres. Este proceso, incipiente en el Silúrico, prepararía la Tierra para la llegada de organismos animales en los períodos siguientes. El Silúrico también fue testigo de la diversificación de los artrópodos marinos, entre ellos euriptéridos, los llamados escorpiones marinos, que podían alcanzar tamaños sorprendentes. Estos depredadores constituían la cúspide de la cadena alimentaria en varias regiones costeras y representaban una versión temprana de la supremacía artrópoda que dominaría buena parte del Paleozoico. Algunas especies incluso comenzaron a explorar ambientes cercanos a la costa, apoyando sus cuerpos sobre patas robustas que, aunque diseñadas para el agua, ofrecían un atisbo de futura transición terrestre. Los mares del Paleozoico temprano eran vibrantes, coloridos y dinámicos. Había arenas blancas cubiertas de trilobites, arrecifes en expansión, depredadores de mandíbula poderosa, peces acorazados y criaturas de formas desconocidas para el mundo moderno. Cada interacción biológica, cada innovación anatómica, cada extinción local contribuía al desarrollo de ecosistemas más robustos. El Paleozoico tardío. Al avanzar hacia el Devónico, hace unos 419 millones de años, la Tierra se encaminó hacia una transformación que cambiaría para siempre la relación entre la vida y el planeta, la colonización definitiva de la tierra firme. Hasta entonces, los océanos habían sido el centro absoluto de la evolución, pero durante el Paleozoico tardío surgieron innovaciones biológicas que permitieron a plantas, hongos, insectos y los primeros vertebrados aventurarse más allá de las costas. El mundo se estaba preparando para un cambio de escala, de ecosistemas confinados al mar a continentes verdes y bosques imponentes. Durante el Devónico temprano, el clima era cálido y estable,
Los mares continuaban dominados por peces de extraordinaria variedad, pero la revolución decisiva estaba ocurriendo en las riberas y zonas pantanosas. Las primeras plantas terrestres como musgos, hepáticas y pequeñas plantas vasculares como Cooksonia habían logrado sobrevivir en ambientes húmedos durante el Silúrico, pero ahora comenzaban a diversificarse. La clave fue la aparición de tejidos vasculares que permitieron transportar agua y nutrientes a través del cuerpo. Este avance liberó a las plantas de la dependencia absoluta del agua superficial, permitiéndoles alcanzar alturas modestas y extenderse hacia regiones más secas. La evolución continuó produciendo innovaciones. Aparecieron las primeras raíces verdaderas que fijaban las plantas al suelo y permitían explorar nutrientes enterrados. La presencia de suelos estables, enriquecidos por descomposición orgánica, favoreció la colonización de nuevas zonas. Las plantas comenzaron a expandirse en mosaicos verdes que cubrían amplias extensiones costeras. Su crecimiento no solo alteró los paisajes, transformó también la atmósfera, aumentando los niveles de oxígeno y reduciendo el dióxido de carbono. Este cambio provocó una disminución gradual del efecto invernadero, haciendo que el planeta se enfriara ligeramente. Hacia el Devónico medio aparecieron los primeros bosques primitivos árboles como Archaeopteris, que podían superar los 20 metros de altura, dominaron paisajes enteros. Estos gigantes combinaban características de helechos y gimnospermas iniciales. Su capacidad para formar troncos robustos con madera verdadera marcó un momento decisivo en la historia ecológica del planeta. Por primera vez, la Tierra tenía bosques que generaban sombra, acumulaban capas de hojarasca y ofrecían hábitats tridimensionales. El ciclo del carbono se transformó y el oxígeno atmosférico comenzó a aumentar a niveles sin precedentes, creando condiciones favorables para la expansión de la vida terrestre. El éxito vegetal no pasó desapercibido para otros organismos. Los artrópodos, que ya habían explorado la Tierra de forma limitada en el Silúrico, encontraron en estos ambientes una oportunidad inmensa. Aparecieron los primeros insectos alados, entre ellos antiguos parientes de libélulas, que pronto dominarían los cielos paleozoicos. Antes de ellos surgieron miriápodos, escorpiones y arácnidos primitivos, algunos de los cuales alcanzaban tamaños impresionantes gracias al alto contenido de oxígeno. Arthropleura, por ejemplo, era un miriápodo gigante de más de 2 metros de longitud que recorría los bosques devónicos, alimentándose de materia vegetal. Estas criaturas inauguraron un nuevo tipo de depredación y competencia, ampliando la complejidad ecológica terrestre. Mientras tanto, en los océanos los peces continuaban diversificándose. El Devónico es conocido como la era de los peces, debido a la aparición de grupos clave, los peces óseos, los cartilaginosos y los peces con aletas lobuladas. Estos últimos, los sarcopterigios, desarrollaron aletas musculosas sostenidas por huesos internos que serían el origen anatómico de las extremidades de los primeros tetrápodos. Fue en aguas costeras y pantanosas donde algunos peces comenzaron a fortalecer estas aletas para maniobrar entre raíces y plantas, impulsándose fuera del agua por breves momentos. Sus cuerpos estaban adaptados a ambientes de poca oxigenación, desarrollando pulmones rudimentarios capaces de absorber aire directamente. Entre ellos surgieron formas como Eusthenopteron, Panderichthys y Tiktaalik, criaturas transicionales que combinaban características acuáticas con elementos claramente terrestres. La transición culminó con la aparición de los primeros tetrápodos hace aproximadamente 370 millones de años. Acantostega y Ichthyostega son ejemplos tempranos de estos animales que ya poseían extremidades con dígitos, cuellos móviles y pulmones funcionales. Aunque seguían dependiendo en gran medida del agua, su anatomía marcaba el inicio de una nueva era. Los vertebrados comenzaban a conquistar tierra firme. Este acontecimiento abrió un abanico de oportunidades evolutivas que transformaría para siempre los ecosistemas continentales. Sin embargo, no todos los cambios del Paleozoico tardío fueron expansivos. Hacia el final del Devónico, una serie de eventos de extinción alteraron profundamente la vida marina. Aunque los bosques terrestres prosperaban, los océanos se vieron afectados por disminuciones de oxígeno, enfriamiento global y cambios en los niveles del mar. Varias familias de peces, trilobites y organismos de arrecife desaparecieron.
El Devónico cerró con inestabilidad ecológica, pero lo que vendría después sería aún más impactante. A comienzos del Carbonífero, el planeta se transformó de nuevo. La alta concentración de oxígeno permitió el desarrollo de insectos gigantes como Meganeura, una libélula colosal con una envergadura que superaba los 70 centímetros. Al mismo tiempo, los anfibios se diversificaron y se aventuraron en nuevas regiones pantanosas. Los bosques carboníferos, densos y húmedos, formaron extensas selvas de helechos arborescentes, licopodios gigantes y colas de caballo. El sotobosque estaba repleto de artrópodos, mientras que grandes anfibios cazaban presas en aguas turbias. La descomposición limitada en estos ambientes condujo a la formación de vastos depósitos de turba que con el tiempo se transformarían en carbón mineral. En este entorno surgió una innovación evolutiva que redefiniría la historia de los vertebrados. El huevo amniota, los reptiles tempranos, portadores de esta estructura protectora que encerraba al embrión en un microambiente acuoso independiente del agua exterior, rompieron la dependencia de charcas y pantanos. Esto les permitió colonizar regiones más secas y desplazarse lejos de los hábitats anfibios tradicionales. Animales como Hylonomus representan estos primeros reptiles, pequeños y ágiles, capaces de vivir completamente en tierra firme. Mientras tanto, la geografía del planeta continuaba transformándose. Durante el Carbonífero y el Pérmico temprano, los continentes comenzaron a reunirse lentamente, acercándose a la formación de una única masa continental, Pangea. Este supercontinente modificaría los patrones climáticos globales, dando lugar a regiones áridas en su interior y zonas húmedas en sus márgenes. La vida terrestre y marina se reorganizó en respuesta a estas nuevas condiciones, generando ecosistemas únicos que prosperaron hasta la llegada de una crisis sin precedentes. El Mesozoico, la era de los reptiles. El Triásico comenzó hace unos 252 millones de años con un planeta silencioso, empobrecido y marcado por el colapso biológico del Pérmico. La vida se había reducido a unos pocos linajes resistentes que ahora tenían ante sí un mundo vacío y lleno de oportunidades. Los continentes seguían unidos en un único supercontinente, Pangea, que se extendía desde los polos hasta el Ecuador, rodeado por un océano global inmenso llamado Pantalasa. En su interior, extensas regiones eran áridas y extremas, con altas temperaturas diurnas y noches frías. Ese entorno duro favoreció la aparición de los primeros reptiles verdaderamente adaptados a la vida terrestre. Entre los supervivientes que entraron al Triásico temprano se encontraban pequeños sinápsidos, algunos anfibios y, sobre todo, un grupo de reptiles diápsidos que pronto iniciaría una diversificación sin precedentes: los arcosaurios. Este linaje, con cráneos ligeros y estructuras anatómicas eficientes, evolucionó con rapidez y exploró múltiples nichos. Entre ellos surgieron los primeros cocodrilos primitivos, pterosaurios tempranos, y los antepasados directos de los dinosaurios. Eran animales pequeños en comparación con los gigantes que vendrían después, pero ya poseían características clave como extremidades más erguidas, metabolismos relativamente elevados y una notable capacidad para soportar climas secos. Hace unos 230 millones de años, en el Triásico medio y tardío, aparecieron los primeros dinosaurios verdaderos. Entre ellos destacaban pequeños carnívoros bípedos como Eoraptor y Herrerasaurus, originarios de las tierras altas del actual noroeste argentino. Esos animales ágiles, veloces y con sentidos agudos representaban una innovación evolutiva decisiva: cuerpos ligeros, columna vertebral flexible y extremidades traseras adaptadas al desplazamiento sostenido. A su lado evolucionaban herbívoros tempranos como Plateosaurus, un prosaurópodo que alcanzaba tamaños respetables durante un periodo en el que el gigantismo recién comenzaba a ensayarse. Este equilibrio cambió abruptamente al final del Triásico, hace unos 201 millones de años, con otra extinción masiva vinculada a la fractura inicial de Pangea y al vulcanismo asociado al Atlántico central. Muchos competidores de los dinosaurios desaparecieron y ellos ocuparon los grandes nichos disponibles. El Jurásico comenzó con un paisaje distinto. Pangea empezaba a fragmentarse lentamente, generando mares interiores, climas más húmedos y una variedad de ecosistemas que impulsaron la expansión de los dinosaurios en todas direcciones. Durante el Jurásico temprano,
los saurópodos evolucionaron hacia tamaños colosales. Criaturas como Vulcanodon y Shunosaurus inauguraron la tendencia que más tarde llevaría a gigantes como Diplodocus y Brachiosaurus. Sus cuellos alargados les permitían alimentarse de vegetación a distintas alturas. Sus enormes cuerpos, sostenidos por columnas de hueso robusto, estaban adaptados a caminar largas distancias en busca de alimento. Mientras tanto, los terópodos, el linaje carnívoro, comenzaron a dominar la cadena alimentaria. Megalosaurus, Allosaurus y otros depredadores tempranos establecieron estrategias de caza avanzadas con mandíbulas potentes, zarpas afiladas y sentidos agudos. En el paisaje jurásico prosperaron también los pterosaurios, primeros vertebrados capaces de volar. Dimorphodon, Rhamphorhynchus y posteriormente Pterodactylus surcaban cielos cálidos impulsados por membranas alares sostenidas por un cuarto dedo extraordinariamente largo. Algunos dependían de peces costeros, otros cazaban insectos o carroña. Su presencia inauguró una competencia aérea que duraría millones de años y que más tarde daría lugar a la evolución de las primeras aves. La fragmentación progresiva de Pangea continuó modificando el panorama global. La separación de Laurasia y Gondwana creó mares más extensos, climas regionales más variados y barreras naturales que estimularon la divergencia evolutiva. En algunos lugares surgieron bosques de coníferas, mientras en otros dominaron helechos gigantes y cicadales. Los ecosistemas se volvían más complejos y la fauna respondía con innovaciones cada vez más especializadas. El Cretácico, iniciado hace unos 145 millones de años, llevó esta diversificación al máximo. Los grandes saurópodos persistieron en varias regiones, pero ahora compartían territorio con una amplia gama de herbívoros avanzados. Entre ellos se encontraban los ornitópodos como Iguanodon, dotados de manos prensiles y picos poderosos, los ceratópsidos primitivos, cuyos descendientes desarrollarían cuernos y volantes espectaculares, y los hadrosaurios tempranos, que más tarde dominarían vastas llanuras con sus complejos baterías dentales, adaptadas al triturado de plantas resistentes. Los carnívoros también evolucionaron hacia formas más especializadas. Spinosaurus, el mayor terópodo conocido, desarrolló un cuerpo semiacuático y una vela dorsal que aún genera debate sobre su función. Carcharodontosaurus y Giganotosaurus, gigantes depredadores del hemisferio sur, rivalizaban en tamaño con los mayores terópodos de Laurasia. En Norteamérica, Tyrannosaurus rex emergió hacia el final del Cretácico como un depredador de cráneo aplastante y mordida extraordinariamente poderosa. Sus sentidos, especialmente el olfato y la visión binocular, se encontraban entre los más avanzados de cualquier animal terrestre de su época. Mientras tanto, las aves tempranas continuaban refinando su anatomía. Descendientes directos de pequeños terópodos maniraptores, estas criaturas desarrollaron plumas más complejas, huesos huecos y un control superior del vuelo. Archaeopteryx, surgido en el Jurásico tardío, había abierto el camino, pero en el Cretácico aparecieron linajes más adaptados al aire, capaces de vuelos más prolongados y maniobras rápidas para escapar de depredadores o cazar insectos. El Cretácico también vio el surgimiento y expansión de un grupo de plantas que modificaría para siempre la ecología terrestre: las angiospermas, o plantas con flores. Estas plantas desarrollaron estrategias reproductivas eficientes, atrayendo insectos y favoreciendo la polinización dirigida. Su aparición generó una cascada evolutiva que impulsó la diversificación de insectos, aves y pequeños mamíferos. La Tierra se volvió más verde, más colorida y más diversa. El Jurásico y el Cretácico. El Jurásico comenzó hace unos 201 millones de años, después de la extinción triásica que eliminó numerosos competidores y permitió que los dinosaurios se expandieran con una libertad evolutiva inédita. La Tierra estaba entrando en una era marcada por climas cálidos, mares interiores y vastas llanuras cubiertas de coníferas, helechos arborescentes y cicadales. La fragmentación constante de Pangea generaba archipiélagos, penínsulas y nuevas costas que alteraban vientos, lluvias y corrientes. En este escenario, los ecosistemas jurásicos se diversificaron de forma acelerada.
Los dinosaurios herbívoros fueron los primeros en ocupar los nuevos ambientes. Los saurópodos, descendientes de linajes triásicos, alcanzaron dimensiones gigantescas. Brachiosaurus, con su cuello elevado hacia el cielo, se alimentaba de las copas más altas, mientras Diplodocus recorría el sotobosque con su cuello horizontal. Sus esqueletos, ligeros pero resistentes, se adaptaron a soportar más de 30 toneladas de peso. Su crecimiento constante y metabolismo relativamente activo les permitieron prosperar en regiones extensas donde la vegetación abundaba durante buena parte del año. Los estegosaurios también surgieron en esta época, caracterizados por las grandes placas óseas que se alineaban a lo largo de sus espaldas. Stegosaurus stenops, uno de los más conocidos, lucía una doble hilera de placas que probablemente regulaban la temperatura corporal o actuaban como señal visual para intimidar adversarios. Su cola terminaba en espinas poderosas, capaces de infligir heridas graves a depredadores. Estos herbívoros convivían con otros grupos como los ornitópodos primitivos, que pronto desarrollarían habilidades de locomoción rápida y mandíbulas cada vez más complejas. En la cima de la cadena alimentaria jurásica estaban los terópodos de gran tamaño. Allosaurus fragilis dominaba Norteamérica, mientras otros terópodos relacionados ejercían un rol similar en Gondwana. Estos depredadores combinaban visión aguda, mandíbulas reforzadas y extremidades traseras largas que les permitían emboscadas rápidas. Sus dientes, curvados y aserrados, estaban optimizados para desgarrar carne y provocar hemorragias rápidas. La presencia de presas gigantes obligó a los terópodos a desarrollar fuerza, un equilibrio preciso y, en algunos casos, estrategias de caza cooperativa. A medida que el Jurásico avanzaba, el cielo se llenó de criaturas igualmente notables. Los pterosaurios evolucionaron hacia formas más ágiles y aerodinámicas. Pterodactylus, con su cuello largo y cráneo alargado, cazaba peces en costas poco profundas. Otros, como Rhamphorhynchus, poseían largas colas estabilizadoras y se alimentaban de insectos o peces voladores. La diversidad alada aumentaba en paralelo a la diversificación de hábitats costeros, acantilados y deltas fértiles. En este periodo surgió uno de los fósiles más emblemáticos de la paleontología, Archaeopteryx litográfica. Hallado en los yacimientos alemanes de Solnhofen, este animal del Jurásico tardío combinaba rasgos de dinosaurio, como dientes, garras y una larga cola ósea con plumas bien desarrolladas. Su anatomía reveló que las aves no eran simplemente criaturas separadas, sino el resultado directo de la evolución de dinosaurios terópodos pequeños. Con Archaeopteryx emergió un linaje que en el futuro dominaría los cielos después de la desaparición de los pterosaurios. El Jurásico cerró con ecosistemas exuberantes y una biodiversidad creciente, pero los cambios tectónicos no se detenían. La Eurasia se separaba lentamente de Gondwana, ampliando mares y abriendo nuevas rutas migratorias. Las corrientes oceánicas, modificadas por esta fractura continental, crearon climas más húmedos en algunas regiones y más áridos en otras. Este dinamismo geológico preparó el escenario del Cretácico, una era donde la diversidad alcanzaría su punto máximo antes de un colapso abrupto. El Cretácico comenzó hace unos 145 millones de años, con mares altos, climas cálidos y continentes aún en movimiento. La fragmentación continuada de Pangea multiplicó los hábitats, creando ecosistemas únicos en cada región. Los bosques se hicieron más complejos y densos, y las primeras plantas con flor, denominadas angiospermas, hicieron su aparición. Estas plantas introdujeron nuevas estrategias reproductivas basadas en polinización dirigida y semillas protegidas, lo que transformó radicalmente las interacciones con insectos, reptiles y mamíferos. Los dinosaurios herbívoros continuaron adaptándose. Los iguanodontes, como Iguanodon bernisartensis, desarrollaron un pulgar en forma de espina y baterías dentales potentes para triturar vegetación dura. Los hadrosaurios, surgidos posteriormente, refinaron esta estrategia al máximo. Con sus picos anchos y enormes filas de dientes reemplazables, podían procesar grandes cantidades de plantas fibrosas. Algunos poseían crestas óseas que resonaban al emitir sonidos, lo que indica comportamientos sociales complejos. En paralelo, los ceratópsidos evolucionaron hacia formas espectaculares. Protoceratops, de tamaño mediano, mostraba un volante craneal que pronto se convertiría en la característica distintiva de grandes herbívoros como Triceratops.
Estas estructuras, además de proteger el cuello, servían como elementos de exhibición en rituales de apareamiento o intimidación. Los anquilosaurios, por su parte, desarrollaron blindajes extremos y colas en forma de maza capaces de romper huesos. Entre los depredadores surgieron los terópodos más impresionantes de la historia. Spinosaurus aegyptiacus, con su cuerpo semiacuático y una vela dorsal de función aún debatida, cazaba peces gigantes en los deltas africanos. Giganotosaurus carolinii de la Patagonia rivalizaba con Tyrannosaurus rex en tamaño, aunque con una biomecánica distinta, más orientada a la velocidad. En Norteamérica, T-Rex dominó las llanuras del Maastrichtiano gracias a una mordida sin precedentes entre los animales terrestres. Sus dientes, gruesos y redondeados, trituraban hueso para acceder a médulas nutritivas. El Cretácico también vio la diversificación de pequeños dinosaurios emplumados. Linajes como los dromeosáuridos, incluyendo Velociraptor y Deinonychus, desarrollaron inteligencia relativa, visión aguda y garras retráctiles en forma de hoz. Aunque pequeños en comparación con los gigantes herbívoros, estos depredadores tenían un impacto significativo en cadenas tróficas locales. Mientras los continentes seguían separándose, los océanos se llenaron de reptiles marinos como los mosasaurios. Tylosaurus y Mosasaurus gobernaban mares cálidos con cuerpos hidrodinámicos y mandíbulas potentes. Las tortugas marinas primitivas y los plesiosaurios continuaban ocupando nichos antiguos, aunque cada vez más presionados por los nuevos depredadores. Hace 66 millones de años, al final del Cretácico, el sistema solar intervino de nuevo en la historia de la vida. Un asteroide de aproximadamente 10 kilómetros de diámetro impactó en lo que hoy es Chicxulub, Yucatán. La energía liberada vaporizó roca, provocó tsunamis que recorrieron continentes y expulsó al cielo cantidades inmensas de polvo y azufre que bloquearon la luz solar. El mundo quedó sumido en un invierno global que interrumpió la fotosíntesis y derrumbó las cadenas alimentarias. Los dinosaurios no avianos desaparecieron, junto con pterosaurios, amonites y una multitud de especies terrestres y marinas. Los organismos que lograron sobrevivir, pequeños mamíferos, aves y reptiles resistentes, heredarían un planeta desocupado con un profundo proceso de recuperación por delante. El Cenozoico, la era de los mamíferos. El impacto de Chicxulub marcó el final del Mesozoico y el inicio del Cenozoico hace 66 millones de años. Cuando las nubes de polvo comenzaron finalmente a disiparse, la Tierra era un mundo irreconocible. Bosques enteros habían ardido, vastas regiones estaban cubiertas por ceniza y los ecosistemas marinos habían colapsado casi por completo. Los grandes reptiles que habían dominado durante más de 160 millones de años habían desaparecido. Solo las aves, descendientes directas de ciertos terópodos, lograron resistir. En este paisaje devastado, pequeños mamíferos, hasta entonces relegados a nichos secundarios, emergieron como los nuevos protagonistas de la evolución. Los primeros millones de años del Paleógeno estuvieron dominados por formas simples: mamíferos insectívoros, roedores primitivos, marsupiales tempranos y animales parecidos a musarañas que se refugiaron en madrigueras durante la crisis del límite KPG. Su pequeño tamaño, dietas generalistas y capacidad para reproducirse con rapidez les permitieron colonizar espacios dejados por dinosaurios, pterosaurios y reptiles marinos. El clima, todavía inestable, oscilaba entre fases frías y periodos breves de calentamiento, pero la ausencia de grandes depredadores y herbívoros abrió nichos evolutivos que los mamíferos explorarían con una velocidad inusitada. Durante el Paleoceno, hace entre 66 y 56 millones de años, surgieron linajes nuevos prácticamente en todos los continentes. Entre ellos aparecieron los primeros ungulados primitivos, ancestros de caballos, tapires, ciervos y bovinos con cuerpos pequeños y patas adaptadas a correr sobre suelos blandos. También se diversificaron los primates tempranos, que comenzaron a aprovechar las ramas de los bosques que resurgían con fuerza. Entre las masas verdes, los mamíferos carnívoros iniciales desarrollaron dientes especializados para cortar carne, preparando el camino para depredadores más grandes en épocas posteriores. La Tierra experimentó un evento climático extraordinario hace unos 56 millones de años, el máximo térmico del Paleoceno-Eoceno.
Durante este evento, las temperaturas globales aumentaron abruptamente debido a la liberación masiva de carbono, probablemente por vulcanismo, incendios globales o desestabilización de hidratos de metano. Los polos se volvieron templados, los océanos cálidos y las selvas tropicales se expandieron hasta latitudes que hoy serían incompatibles con ese tipo de vegetación. En este mundo cálido y húmedo, los mamíferos se diversificaron aún más. Aparecieron los primeros caballos diminutos como Eohippus, los primeros cetáceos primitivos y murciélagos capaces de realizar vuelos ágiles en la densa sombra del dosel arbóreo durante el Eoceno, entre 56 y 34 millones de años atrás. El clima comenzó lentamente a enfriarse. En los mares surgieron auténticos gigantes. Los cetáceos evolucionaron desde animales terrestres hacia formas totalmente acuáticas. Basilosaurus, de más de 15 metros de longitud, dominaba las aguas cálidas, mientras que parientes más pequeños desarrollaron técnicas de ecolocación que todavía hoy caracterizan a odontocetos modernos como delfines y cachalotes. En tierra aparecieron los primeros grandes herbívoros como brontoterios y titanos, así como depredadores de gran tamaño pertenecientes al grupo de los creodontos. El paisaje terrestre, sin embargo, estaba a punto de cambiar de manera drástica. La colisión entre la India y Asia, iniciada hace unos 50 millones de años, comenzó a levantar el Himalaya, alterando los patrones globales de viento y precipitación. Estos cambios contribuyeron al enfriamiento gradual del planeta y a la formación de hielos polares permanentes. La Antártida se aisló de otras masas terrestres y surgió la corriente circumpolar antártica, enfriando los océanos y reduciendo aún más las temperaturas globales. En este nuevo clima, durante el Oligoceno, los bosques densos retrocedieron y fueron reemplazados por praderas abiertas. Este cambio dio lugar a una transformación profunda en los mamíferos herbívoros. Muchos desarrollaron extremidades más largas para correr en espacios abiertos, dientes más altos para triturar pastos abrasivos y sentidos más agudos para detectar depredadores a distancia. Los antepasados de caballos, camellos y antílopes se adaptaron rápidamente a las sabanas emergentes. Los depredadores también evolucionaron en respuesta a las nuevas presas rápidas. Aparecieron los primeros carnívoros modernos, creodóntidos, y luego verdaderos carnívoros placentarios, incluyendo linajes que darían origen a félidos, cánidos, mustélidos y hienas. La carrera evolutiva entre herbívoros veloces y depredadores cada vez más ágiles se aceleró, marcando una de las dinámicas más significativas del Cenozoico durante el Mioceno, entre 23 y 5 millones de años atrás. La diversidad de mamíferos alcanzó niveles extraordinarios. La Tierra, más fría y seca que en épocas anteriores, experimentó la expansión masiva de pastizales. En África surgieron los primeros homínidos modernos, parientes de simios y humanos, mientras en Eurasia y América del Norte evolucionaron mamíferos gigantes como los Paraceratherium, enormes rinocerontes sin cuernos que podían superar los 5 metros de altura en la cruz. En los océanos, los cetáceos se dividieron en linajes especializados. Las ballenas filtradoras desarrollaron barbas para capturar krill y plancton, inaugurando un modo de alimentación eficiente que llevaría al gigantismo extremo en épocas posteriores. Mientras tanto, el movimiento de los continentes seguía alterando climas y paisajes. La formación del Istmo de Panamá, hace unos 3 millones de años, conectó Norteamérica y Sudamérica, permitiendo un intercambio masivo de fauna conocido como el Gran Intercambio Biótico Americano Armadillos. Perezosos y marsupiales característicos del sur emigraron hacia América del Norte, mientras que felinos dientes de sable, camélidos y cánidos norteños invadieron Sudamérica, generando presiones ecológicas que alteraron drásticamente los ecosistemas. La glaciación cuaternaria, iniciada hace 2,6 millones de años, transformó nuevamente el mundo. Grandes extensiones del hemisferio norte quedaron cubiertas por capas de hielo que avanzaban y retrocedían al ritmo de ciclos climáticos. Este período vio surgir megafauna icónica: mamuts lanudos, mastodontes, bisontes gigantes, rinocerontes lanudos, osos cavernarios y depredadores como Smilodon, el famoso tigre dientes de sable. En regiones más templadas, caballos salvajes, camellos, ciervos y bóvidos se expandieron ampliamente. Entre estos cambios, un linaje de primates africanos experimentó un aumento notable en capacidad cognitiva, uso de herramientas y complejidad social. El surgimiento del género Homo
hace unos 2,5 millones de años, coincidió con oscilaciones climáticas que favorecieron la flexibilidad adaptativa. Con el tiempo, estos homínidos dominarían los ecosistemas terrestres y modificarían el planeta de formas sin precedentes. La formación de los continentes actuales. La forma actual del mundo, con océanos definidos, cordilleras elevadas y continentes separados, es el resultado de un proceso que comenzó cientos de millones de años atrás y continúa en movimiento hoy. La historia de la Tierra, desde la fragmentación de Pangea hasta la disposición continental presente, es una narrativa de placas tectónicas que chocan, se separan, se hunden y se elevan, modificando climas, ecosistemas y la trayectoria evolutiva de innumerables especies. Al inicio del Mesozoico, Pangea seguía siendo una enorme masa de tierra rodeada por el océano Pantalasa. Sin embargo, tensiones internas acumuladas por el calor del manto comenzaron a fracturar el supercontinente hace unos 200 millones de años. El proceso no fue instantáneo. Fisuras, volcanismo y la formación de dorsales oceánicas anunciaron lentamente la apertura de nuevos mares. La primera división separó el norte, denominado posteriormente como Laurasia del Sur o Gondwana, generando mares interiores que modificarían profundamente el clima global. A medida que Laurasia y Gondwana continuaron su separación, el océano Atlántico comenzó a formarse. Sus primeras etapas fueron cuencas estrechas que lentamente se ensancharon, empujadas por la dorsal atlántica. Este proceso, conocido como expansión del fondo oceánico, creó nuevas cortezas oceánicas y desplazó lentamente a los continentes hacia sus configuraciones actuales. Europa y Norteamérica se separaron gradualmente, mientras que África y Sudamérica comenzaron a distanciarse dejando atrás la costa en forma de engranaje que aún puede percibirse en sus contornos. Durante el Cretácico, la fragmentación de Gondwana avanzó con rapidez. África se desplazó hacia el norte, colisionando eventualmente con la placa euroasiática. Millones de años después, Sudamérica se movió hacia el oeste, separándose definitivamente de África hace unos 100 millones de años. Australia comenzó a distanciarse de la Antártida, mientras que la India, antes unida al este de África y Madagascar, inició un viaje extraordinario hacia el norte a una velocidad geológica poco común. La India, impulsada como una isla continental solitaria, avanzó hacia Asia a más de 15 centímetros por año. Su colisión con el continente eurasiático, ocurrida hace unos 50 millones de años, desencadenó uno de los eventos geológicos más importantes del Cenozoico: el levantamiento de la cordillera del Himalaya y la meseta del Tíbet. Esta colisión alteró profundamente la circulación atmosférica global. Los monzones asiáticos se intensificaron, la humedad se redistribuyó y patrones climáticos esenciales para ecosistemas enteros emergieron como consecuencia directa del choque continental. Mientras tanto, la Antártida se desplazó hacia el Polo Sur. Su aislamiento progresivo permitió la formación de la corriente circumpolar antártica, que rodea al continente sin obstáculos y mantiene sus temperaturas extremadamente bajas. La acumulación de hielo antártico comenzó hace unos 34 millones de años y transformó de forma irreversible el clima global, enfriando océanos y reduciendo los niveles de dióxido de carbono atmosférico. En el hemisferio norte, Norteamérica experimentó procesos tectónicos complejos. La subducción de la placa Farallón bajo su margen occidental generó montañas, volcanismo y la formación de arcos costeros. La Cordillera de las Rocosas, una columna vertebral montañosa que se extiende desde Canadá hasta México, surgió en gran parte debido a estas interacciones. El levantamiento de estas montañas modificó rutas fluviales, creó cuencas sedimentarias y generó ecosistemas aislados que influyeron en la evolución de la megafauna y, más adelante, de los primeros seres humanos que habitaron este continente. En Sudamérica, la subducción de la placa de Nazca dio lugar a una de las formaciones geológicas más espectaculares del planeta. La cordillera de los Andes, extendiéndose a lo largo de más de 7.000 kilómetros, los Andes surgieron hace unos 40 millones de años y continúan elevándose hoy. Su presencia generó regiones de extrema aridez como el desierto de Atacama, bosques nubosos en las laderas orientales, altiplanos habitables y una diversidad climática que sentó las bases para una variedad impresionante de especies animales y vegetales.
El movimiento de los continentes tuvo también impactos profundos en los océanos. El cierre gradual del mar de Tetis, debido al avance de África y Eurasia, modificó la circulación oceánica y contribuyó al enfriamiento del planeta durante el Neógeno más tarde. Hace aproximadamente 3 millones de años, la formación del Istmo de Panamá unió Norteamérica y Sudamérica y separó definitivamente los océanos Atlántico y Pacífico. Este evento generó cambios drásticos en las corrientes oceánicas, fortaleció la corriente del Golfo y aumentó la humedad transportada hacia el norte, lo que pudo haber intensificado las glaciaciones cuaternarias. En África, la actividad tectónica generó el Gran Valle del Rift, una fractura continental que aún se encuentra activa. Esta región, que se extiende desde el Mar Rojo hasta Mozambique, ha creado lagos profundos, volcanes activos y altiplanos elevados. El Rift desempeñó un papel crucial en la evolución humana, pues su variedad de ambientes, como sabana, montañas, bosques y lagos, favoreció la diversificación de los primeros homínidos. Cambios en el clima, impulsados por fluctuaciones tectónicas, obligaron a estos ancestros a adaptarse a entornos cada vez más complejos y cambiantes. La forma actual de los continentes es, en cierto sentido, una instantánea. Las placas siguen avanzando. África continúa desplazándose hacia el norte, lo que estrechará el Mediterráneo. Australia se mueve hacia el norte con velocidad constante. La placa del Pacífico está siendo consumida bajo Asia y América, y la dorsal atlántica sigue empujando Europa y América en direcciones opuestas. La Tierra continúa formándose, y dentro de millones de años su geografía será distinta. La aparición de los primates. Los primates surgieron en un mundo muy distinto al actual, un planeta cubierto por densos bosques tropicales, climas cálidos y ecosistemas en plena expansión. Después de la extinción de los dinosaurios, su historia comenzó hace unos 65 millones de años, en el Paleoceno temprano, cuando los mamíferos empezaban a ocupar nichos ecológicos que habían quedado vacíos tras el colapso del Mesozoico. En este escenario, pequeños mamíferos arborícolas comenzaron a desarrollar características que con el tiempo definirían a todo el orden primates. Visión frontal, manos prensiles, capacidad de saltar entre ramas y un cerebro más grande en relación con su tamaño corporal. Los primeros primates reconocibles pertenecen a un grupo conocido como los plesiadapiformes. Eran animales diminutos, parecidos a ardillas, que vivían en los árboles y se alimentaban principalmente de insectos y frutos blandos. Sus manos y pies mostraban ya una tendencia hacia la flexibilidad, pero aún carecían de las adaptaciones más elaboradas que tendrían sus descendientes. Hacia finales del Paleoceno y comienzos del Eoceno, los bosques del planeta experimentaron una expansión notable gracias al clima cálido y húmedo que dominaba gran parte del globo. Esta explosión vegetal proporcionó recursos abundantes y variados, impulsando la evolución de formas más especializadas. Durante el Eoceno, hace entre 56 y 34 millones de años, los primates alcanzaron una etapa de diversificación decisiva. En África, Asia y América del Norte surgieron los euprimates, o primates verdaderos. Entre sus rasgos más importantes destacaban los ojos orientados hacia adelante, que mejoraban la percepción de profundidad, hocicos más cortos, que aumentaban la eficiencia visual, y dedos largos y flexibles con uñas en lugar de garras. Esta combinación de habilidades visuales, táctiles y locomotoras les permitió navegar con precisión entre las ramas en bosques densos, donde la supervivencia dependía de la rapidez y la coordinación. Los euprimates se dividieron en dos grandes linajes, los adapiformes y los homongiformes. Los adapiformes, similares a los actuales lémures, poseían cuerpos más robustos y estilos de vida arborícolas tranquilos, alimentándose de hojas y frutos. Los homongiformes, por otro lado, eran más pequeños, ágiles y probablemente nocturnos, con grandes ojos adaptados a la oscuridad. Ambos linajes representan experimentos evolutivos que exploraron distintas estrategias de vida en los bosques del Eoceno. En esta época aparecieron también los primeros ancestros de los tarseros modernos e, indirectamente, de los monoideos. Asia desempeñó un papel central como crisol evolutivo, con fósiles como Archicebus achilles, un primate diminuto de unos 55 millones de años que ya mostraba caracteres mixtos, dedos largos, un tobillo adaptado al salto y ojos grandes adaptados a la vida nocturna.
Estas criaturas revelan cómo los primates comenzaban a especializarse en nichos cada vez más definidos. El Eoceno no fue solo un tiempo de expansión, sino también de transición. Hacia su final, el clima global comenzó a enfriarse debido a cambios en las corrientes oceánicas y en la disposición de los continentes. Los bosques tropicales retrocedieron en muchas regiones, reemplazados por ambientes más secos y abiertos. Este cambio provocó la desaparición gradual de varios grupos primitivos y presionó a los sobrevivientes a adaptarse a una mayor variedad de hábitats. Con el inicio del Oligoceno, hace unos 34 millones de años, África emergió como el escenario principal para la evolución de los primates antropoides, los precursores de monos, simios y humanos. En este período surgieron formas como Aegyptopithecus, un primate de tamaño mediano con un cerebro algo mayor, dentición robusta y capacidad para desplazarse tanto entre ramas como caminando sobre ramas gruesas, sus ojos orientados hacia el frente, mandíbulas poderosas y una morfología postcraneal más avanzada evidencian un salto evolutivo significativo. El aislamiento relativo de África, separado por mares de otras masas continentales, permitió a estos primates evolucionar sin la competencia directa de otros linajes. Durante millones de años, los antropoides expandieron su diversidad. Algunos se adaptaron a dietas frugívoras, otros desarrollaron dientes especializados para procesar hojas y semillas duras. Las selvas africanas se convirtieron en un laboratorio evolutivo donde los primates experimentaron nuevas formas de locomoción, saltos precisos, agarre mejorado y posturas corporales más erguidas. Hacia los 25 millones de años, durante el Mioceno temprano, aparecieron los primeros simios verdaderos. Entre ellos, Proconsul representa uno de los géneros más emblemáticos, aunque carecía de cola. Una de las características distintivas de los simios aún conservaba extremidades adaptadas para caminar sobre ramas en lugar de para colgarse. Sin embargo, su anatomía muestra señales claras del rumbo evolutivo: mayor movilidad en hombros y caderas, tronco más rígido y una creciente dependencia de la visión sobre el olfato. Los simios estaban comenzando a desarrollar un repertorio locomotor más variado, que eventualmente incluiría la braquiación, el desplazamiento bípedo ocasional y la manipulación avanzada. El Mioceno medio y tardío fue una era dorada para los simios. En África, Europa y Asia prosperaron numerosos linajes que exploraron una diversidad impresionante de tamaños y estilos de vida. Aparecieron simios pequeños de copa de árboles, simios de peso medio que combinaban caminar y trepar, e incluso simios gigantes como Gigantopithecus que alcanzaban más de 2 metros de altura. Entre estos linajes, uno particularmente importante surgió en África Oriental, el grupo de los hominoideos, que incluiría eventualmente a gorilas, chimpancés y humanos. Los cambios tectónicos y climáticos del Mioceno tardío afectaron profundamente la evolución de estos primates. El levantamiento del Gran Valle del Rift en África creó montañas, valles y cuencas que fracturaron hábitats y obligaron a poblaciones enteras a adaptarse o desaparecer. Regiones que antaño fueron selvas continuas se transformaron en mosaicos de bosques dispersos, sabanas, llanuras abiertas y zonas arbustivas. Esta heterogeneidad ambiental presionó a algunos simios hacia nuevas estrategias de supervivencia. Entre los linajes que prosperaron bajo estas presiones se encontraban los primeros homínidos. Estos simios africanos comenzaron a desarrollar adaptaciones relacionadas con el bipedalismo incipiente, mayor uso de las manos para manipular objetos y una dieta más diversa que incluía frutos, hojas duras, raíces e incluso pequeños animales. Su evolución marcaría el inicio de una transformación que remodelaría la biosfera en un tiempo relativamente corto. La evolución de los homínidos. La historia de los homínidos, el linaje que conduce desde los primeros simios bípedos hasta la aparición del género Homo, es una de las narraciones más complejas y fragmentadas de la paleontología. Comienza hace unos 7 millones de años, en África, cuando el clima global experimentaba cambios significativos. La expansión de sabanas y la fragmentación de los bosques obligaron a varios linajes de primates a adaptarse a nuevos desafíos ecológicos. Fue en este contexto cambiante donde surgieron los primeros indicios del bipedalismo, una de las innovaciones anatómicas más decisivas de la evolución humana.
El candidato más antiguo conocido para ocupar la base del linaje homínido es Sahelanthropus chadensis, descubierto en Chad y datado en unos 7 millones de años. Su cráneo combina rasgos de simio con características sorprendentemente modernas, como una posición más adelantada del foramen magnum, la abertura por donde pasa la médula espinal. Esta disposición sugiere una postura más erguida que la de otros primates contemporáneos. Aunque no existen restos postcraneales concluyentes, la evidencia apunta a que Sahelanthropus pudo haber sido un caminante parcial en dos patas, alternando entre el suelo y los árboles. A Sahelanthropus le siguieron otros posibles homínidos tempranos, como Ororhyntugenensis en Kenia con 6 millones de años de antigüedad y Ardipithecus cadava en Etiopía con entre 5,8 y 5,2 millones de años de antigüedad. En estos fósiles se identifican adaptaciones parciales al bipedalismo, especialmente en los fémures y la pelvis. Sin embargo, seguían siendo criaturas adaptadas también a la vida arbórea, con manos curvas para trepar y dedos largos para aferrarse a las ramas. Estos primeros homínidos vivían en entornos mixtos, como bosques abiertos, sabanas arboladas y zonas pantanosas, lo que sugiere que el bipedalismo no surgió en llanuras abiertas, sino en ambientes complejos donde caminar sobre dos piernas ofrecía ventajas para moverse entre áreas de alimento dispersas. Hace unos 4,4 millones de años aparece Ardipithecus ramidus, uno de los homínidos mejor conocidos gracias al esqueleto parcial apodado Ardi. Este primate combinaba rasgos anatómicos sorprendentes: una pelvis parcialmente adaptada a la locomoción bípeda, pies prensiles con un dedo gordo divergente y un tamaño corporal relativamente pequeño. No era un caminante terrestre eficiente, pero sí un homínido en pleno proceso de transición. Su dieta, basada en frutos, hojas y tubérculos, refleja la diversidad alimentaria de los bosques africanos del Plioceno temprano. El siguiente gran paso evolutivo llegó con los australopithecos, un grupo de homínidos que prosperó entre los 4 y los 2 millones de años. Australopithecus anamensis, que data con unos 4 millones de años, fue uno de los primeros del linaje. Muestra un bipedalismo más marcado y una dentición adaptada a una dieta variada. Pero fue Australopithecus afarensis, conocido gracias al famoso esqueleto de Lucy, quien consolidó este modo de locomoción. Con 3,9 a 3 millones de años de antigüedad, Afarensis tenía piernas largas, pelvis ancha y pies sin capacidad de agarre, características propias de un bípedo competente. Sin embargo, todavía conservaba brazos largos y articulaciones aptas para trepar, indicando un estilo de vida mixto entre árboles y suelo. Los australopithecos vivían en ambientes que alternaban sabanas abiertas, riberas de ríos y bosques intermitentes. Su dieta incluía frutos, semillas, hojas, raíces y en algunos casos pequeños animales. Las condiciones cambiantes favorecieron la evolución de mandíbulas fuertes y dientes muy resistentes. Algunas especies, como los parántropos, entre ellos Paranthropus boisei y Paranthropus robustus, desarrollaron cráneos masivos, crestas sagitales poderosas y molares enormes adaptados al procesamiento de vegetación dura. Eran especialistas en alimentos fibrosos, a diferencia de los australopithecos más gráciles, que mantenían una dieta más flexible. La evolución de los homínidos dio un giro decisivo hace alrededor de 2,5 millones de años, cuando apareció el primer representante del género Homo, Homo habilis. Este homínido, de mayor capacidad craneal que los australopithecos, entre 600 y 700 centímetros cúbicos, mostraba una mejora significativa en la coordinación mano-ojo y en la capacidad de manipulación. Se asocia a las herramientas más antiguas del complejo oldubayense, artefactos rudimentarios elaborados mediante golpes simples que producían filos cortantes. Estos instrumentos permitieron acceder a médulas óseas, desollar presas y procesar tubérculos duros, aumentando el valor nutritivo de su dieta. Poco después, hace unos 1,9 millones de años, surgió una especie aún más trascendental, Homo erectus. Este homínido alcanzó capacidades craneales superiores a los 800 y 900 centímetros cúbicos, desarrolló un cuerpo más estilizado y proporciones corporales cercanas a las humanas actuales. Sus extremidades largas y su caja torácica estrecha indican una adaptación al desplazamiento prolongado en sabanas abiertas.
Homo erectus es también el primer homínido conocido en controlar el fuego, posiblemente desde hace 1 millón de años, una habilidad que transformó la dieta, permitió cocinar alimentos, ahuyentó depredadores y favoreció la vida en climas fríos. El dominio del fuego, combinado con herramientas cada vez más sofisticadas del complejo aquelense, permitió a Homo erectus expandirse fuera de África. Este fue el primer homínido en dispersarse ampliamente por Eurasia, llegando a lugares tan distantes como China, Indonesia y Oriente Medio. Su expansión marca el inicio de una verdadera diáspora humana primitiva, donde diversas poblaciones fueron adaptándose a climas, ecosistemas y desafíos locales durante cientos de miles de años. Mientras tanto, en África surgieron linajes más avanzados dentro del género Homo. Homo heidelbergensis, hace unos 700.000 años, poseía un cerebro mayor, herramientas más complejas y mayor capacidad social. De este linaje se derivaron los neandertales en Eurasia y los humanos anatómicamente modernos en África. El Homo sapiens y el dominio del fuego. La aparición de Homo sapiens es uno de los acontecimientos más decisivos en la historia de la vida. Surgió en África hace unos 300.000 años, en un mundo ocupado por múltiples especies humanas, neandertales en Europa y Asia Occidental, denisovanos en regiones asiáticas, Homo erectus tardíos en Indonesia y grupos arcaicos dispersos por el continente africano. En ese escenario diverso, Homo sapiens irrumpió como una especie con capacidades cognitivas, lingüísticas y simbólicas que transformarían el planeta más rápido que cualquier fenómeno geológico. Los fósiles más antiguos atribuibles a nuestra especie provienen de Jebel Irhoud, en Marruecos, y revelan rasgos que ya anticipan la forma moderna del cráneo. Una frente más elevada, reducción de arcos superciliares y un cerebro reorganizado. Aunque la capacidad craneal total no era mucho mayor que la de neandertales contemporáneos, la estructura interna sí mostraba cambios profundos, una corteza frontal más compleja, regiones asociadas al lenguaje expandidas y conexiones neuronales más densas. Esta reorganización permitió un salto cualitativo en pensamiento abstracto, planificación, cooperación y creatividad. La anatomía de Homo sapiens también reflejaba una estrategia evolutiva distinta, el cuerpo más esbelto y ligero, las extremidades más largas y la pelvis estrecha estaban adaptadas para grandes desplazamientos. Esta eficiencia locomotora permitía recorrer vastos territorios en busca de alimento, refugio y oportunidades de supervivencia. La resistencia física, combinada con la capacidad de sudar para regular temperatura, otorgaba una ventaja clave en climas cálidos y durante jornadas extensas de caza persistente, pero ninguna innovación fue tan determinante como el dominio del fuego. Aunque especies anteriores como Homo erectus ya lo controlaban, Homo sapiens lo convirtió en un eje central de su cultura y supervivencia. El fuego permitía procesar alimentos difíciles de digerir, eliminar parásitos y mejorar la absorción de nutrientes. Esta transformación energética contribuyó al crecimiento cerebral y al fortalecimiento de vínculos sociales alrededor de fogatas nocturnas, donde se transmitían historias, conocimientos y estrategias. Con el fuego también surgieron nuevas formas de tecnología. La diversidad de herramientas líticas del Paleolítico superior, como puntas finas, cuchillos, raspadores o buriles, refleja un pensamiento más avanzado, orientado a tareas específicas. La aparición de lanzas arrojadizas, propulsores y adornos corporales indica un mundo simbólico cada vez más elaborado. En varias regiones de África se hallan evidencias tempranas de artefactos de hueso y pigmentos minerales usados hace más de 70.000 años, lo que muestra que el pensamiento simbólico precedió a la expansión mundial de la especie. Hace unos 70.000 a 60.000 años, grupos de Homo sapiens comenzaron a salir de África en migraciones sucesivas, siguiendo rutas costeras por Oriente Medio, el sur de Asia y luego Oceanía. Homo sapiens se expandió por territorios desconocidos, adaptándose con rapidez gracias a su imaginación y flexibilidad cultural. Las poblaciones humanas interactuaron con neandertales y denisovanos, con quienes compartieron genes. Hoy, millones de personas fuera de África conservan pequeñas proporciones de ADN de esas especies, testimonio de antiguos encuentros. Mientras avanzaban hacia Europa, hace unos 45.000 años, los humanos modernos se encontraron con un continente frío y dominado por grandes mamíferos neandertales, habituados a climas glaciares.
habían desarrollado cuerpos robustos y técnicas de caza eficientes. Pero Homo sapiens introdujo una nueva dimensión cultural: herramientas compuestas, puntas de lanza más livianas, agujas para coser vestimenta ajustada y refugios más elaborados. Estas innovaciones no necesariamente implicaban superioridad biológica, sino una mayor capacidad de modificar el entorno y transmitir conocimiento de manera acumulativa. En paralelo, emergió uno de los logros más representativos de nuestra especie: el arte rupestre. Las pinturas de Sulawesi, Indonesia, con más de 45.000 años de antigüedad, representan algunos de los ejemplos más tempranos. En Europa, las cuevas de Chauvet, Lascaux y Altamira muestran animales representados con detalles sorprendentemente precisos: bisontes, caballos, mamuts y rinocerontes lanudos. Estas obras, realizadas con pigmentos minerales y técnicas sofisticadas, indican una simbología profunda y posiblemente el surgimiento del pensamiento mitológico. La música, la ornamentación corporal y los entierros rituales también se expandieron durante este período. Conchas perforadas, colgantes, ocre rojo y plumas se utilizaron para marcar identidades grupales y estatus social. Las tumbas de jóvenes adornados con objetos simbólicos revelan la presencia de creencias complejas sobre la muerte. El mundo humano estaba adquiriendo una dimensión espiritual desconocida en otros animales. El uso del fuego se diversificó aún más. Además de servir para cocinar, se usaba para manejar paisajes, quemar pastizales, despejar bosques y atraer herbívoros jóvenes. En Australia, la evidencia sugiere que las prácticas tempranas de quemas controladas modificaron ecosistemas enteros, facilitando la expansión humana en territorios donde grandes marsupiales habían prosperado por miles de años. El fuego transformó la ecología planetaria antes incluso de la agricultura. La era glacial alcanzó su punto máximo entre 26.000 y 19.000 años atrás. Durante este periodo, los humanos modernos desarrollaron ropa más compleja hecha con pieles cosidas, agujas finas y diseños adaptados a climas extremos. Las herramientas de piedra se volvieron más pequeñas y eficientes. Los hogares se organizaron en campamentos estacionales, y la caza cooperativa de grandes mamíferos se volvió una estrategia esencial para sobrevivir. En algunos lugares, mamuts, renos y caballos se convirtieron en pilares de la subsistencia. Al finalizar la glaciación, hace unos 12.000 años, los paisajes se calentaron y se expandieron bosques templados, humedales y praderas. En estas nuevas condiciones, algunos grupos de Homo sapiens comenzaron a experimentar con la domesticación de plantas y animales. Lo que había comenzado como un linaje de cazadores-recolectores adaptados al cambio constante, estaba a punto de inaugurar una revolución ecológica que transformaría para siempre el destino del planeta.